Que voy a tratar el tema de la estratificación con un enfoque basado en el análisis de la variabilidad de los datos en términos de carbono. En ese sentido, la idea de haber presentado de manera previa cuáles son los insumos cartográficos con los que actualmente cuenta el país es para contextualizar cuál es la situación actual que tiene el país. Por un lado, vimos que tenemos series, mapas de cobertura vegetal que ha desarrollado el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Y por otro lado, tenemos recientemente los mapas de cobertura que está desarrollando Conavio de manera automatizada. Conavio y varias instituciones. Entonces, todos ellos son enfocados a la cuestión de los tipos de cobertura. Sin embargo, para fines de carbono, lo que nos interesa pues, son estratos que puedan reflejar las características de los almacenes de carbono y precisamente también de la dinámica de carbono. Entonces, en ese contexto, en esta presentación lo que buscamos mostrar son algunos de los análisis que hemos realizado para tratar de identificar algunas de las especificaciones que nos pueden mejor los conglomerados en términos de carbono, ¿no? Tratando de minimizar la varianza dentro de estos bloques, dentro de estos estratos. Entonces, pues este protocolo que es el de estratificación se enmarca dentro de una serie de protocolos que forma toda la estimación, el protocolo de carbono, y pues se presenta como un factor dinámico, ¿no? Que de manera constante se está actualizando conforme se realizan mejores estimaciones, conforme se realizan mejores ajustes en los modelos alométricos, y pues ahorita los voy a presentar el ejercicio de estratificación que hemos realizado con una de las últimas versiones de estimación de carbono. Porque, bueno, el objetivo de presentar de este protocolo de estratificación en este momento es analizar el comportamiento de la variabilidad de carbono bajo los diferentes esquemas de estratificación que están disponibles en el país. Además, también se busca probar relaciones entre distintos tipos de insumos cartográficos que permitan tratar de identificar patrones, que permiten identificar grupos que minimicen la varianza de los almacenes. Un objetivo más que tenemos también es, y esto es como parte de los pasos a seguir, es identificar las estratificaciones que nos puedan minimizar la variabilidad de los cambios en los almacenes de carbono, y pues esto se presenta como una tercera etapa. Entonces, nuestra pregunta es, y a lo que se busca responder en este protocolo es, ¿cuál es la mejor estratificación con fines de analizar los almacenes y los cambios en los almacenes de carbono? Nos presentamos aquí con dos situaciones. Por un lado, contamos con un inventario el cual no fue diseñado para medir carbono ni tampoco la dinámica. Y por otro lado, contamos con estratificaciones las cuales tampoco están enfocadas a tratar de medir la dinámica de carbono. Entonces, lo que estamos utilizando es lo que tenemos, ¿no? Los insumos que tenemos tanto del inventario como de los diferentes insumos cartográficos, y estamos tratando de identificar cómo se comporta el carbono al interior de esos estratos. Entonces, para ello, pues nos dimos a la tarea de revisar cuáles son los insumos, cuáles son las características que deben de cumplir estos insumos para poder estratificar. Por un lado, buscamos que tengan cobertura nacional estos insumos cartográficos, que tengan afinidad ecológica, que tengan criterios ambientales y tipos de vegetación y estructura, y de que tengan equivalencia
en la escala del Inventario Nacional Forestal. Además de que obviamente estos insumos los podamos tener disponibles para poderlos utilizar y que sean capaces de que se utilicen para reportes nacionales como el inventario de gases de efecto invernadero y el FRA. Entonces, después de haber realizado un análisis de diferentes insumos cartográficos, pues hemos encontrado que algunos de los que nos pueden servir más con fines en un principio con fines de carbono, son los mapas de cobertura desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los cuales, pues bueno, vienen sumamente desagregados en algunas versiones y se pueden agregar a nivel de formación, tipo de vegetación, o bien se pueden agrupar a partir de las clases del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2009 y recientemente a partir de las clases que acaba de explicar Miguel, ¿no? Que son las que van a alcanzar a ver el producto de los sensores remotos que está desarrollando la CONABIO en conjunto con otras instituciones. Además, también se buscó realizar reestratificaciones. Esas reestratificaciones fueron basadas en precipitación, en los porcentajes de cobertura del mapa de Matt Hansen, en las zonas de vida de Holdridge y también en los rangos, rangos de precipitación bajo diferentes estratificaciones. Por un lado, se busca reestratificar la serie 4 del INEGI con la precipitación, los rangos de precipitación, y por otro lado las clases de los sensores remotos por porcentaje de cobertura, zonas de vida de Holdridge y precipitación, rangos de precipitación. Entonces, este es un ejemplo gráfico de cómo se está realizando este ejercicio de estratificación. Aquí vemos la malla del Inventario Nacional Forestal, que son estos puntos en verde, y bueno, cómo se pueden cruzar bajo diferentes esquemas de estratificación. Entonces, pues bueno, el procedimiento que se está utilizando es primero identificar las estratificaciones de interés, que es lo que ya les mostré, posteriormente evaluar cuáles son las posibles combinaciones que nos puedan reflejar mejores grupos más homogéneos en términos de carbono. Y claro, necesitamos estimar el carbono a nivel de cada una de las parcelas. Después de eso, pues cruzamos los polígonos de las estratificaciones y reestratificaciones con los diferentes esquemas de estratificación, con las parcelas del Inventario Nacional. Y finalmente, queremos analizar cómo se comportan las incertidumbres en términos de la variabilidad de carbono entre las parcelas. Y después, bueno, con ese, estamos tratando de utilizar este proxy de incertidumbre a nivel de variabilidad para poder comparar las diferentes estratificaciones que nos estén minimizando la varianza o que nos estén creando los grupos más homogéneos en términos de carbono. Entonces, el primer paso, pues bueno, fue estimar la cantidad de carbono a nivel de cada una de las parcelas y tomar ese dato para poder analizar cómo se comporta la distribución del carbono al interior de cada uno de los estratos, ¿no? Es decir, calculamos la cantidad de carbono en cada parcela en términos de toneladas de carbono por hectárea y identificamos cómo se distribuye, ¿no? Para ello procedemos, como lo sugiere como una buena práctica del IPCC, pues en primer lugar a explorar cómo se comportan los datos. Entonces, ya que tenemos estimadas el carbono a nivel de cada una de las parcelas, utilizamos un esquema de estratificación e identificamos cómo se distribuye a través de una prueba de bondad de ajuste. Entonces, ya que tenemos en cada estrato cómo se comporta la función de densidad de probabilidad de los datos de variabilidad de carbono entre parcelas, procedemos a preguntarnos, bueno,
está bien, ya conocemos cómo se distribuye en cada estrato, pero nos interesa obtener pues algún índice que nos pueda dar idea de cuál sería de cuál sería la variabilidad como ponderada del carbono para los diferentes esquemas de estratificación. Entonces, lo que procedemos a hacer, pues bueno, fue a incluir el efecto de la escala de cada uno de los estratos para poder obtener una especie de incertidumbre ponderada para la variabilidad de los datos entre los diferentes esquemas de estratificación. Entonces, bajo este esquema, pues encontramos que esta incertidumbre, como incertidumbre ponderada de la variabilidad de los almacenes a nivel de parcela, se comportó de esta manera, ¿no? Esto, digamos, como una especie de proxy para medir la variabilidad o tratar de medir la homogeneidad del carbono al interior de los estratos. Entonces, lo que encontramos es de que las series 4 del INEGI agrupada por tipos de vegetación es la que nos estaba representando la menor, digamos, incertidumbre en términos de variabilidad y contaba con 30 clases. Al realizar el ejercicio de reestratificación, encontramos que si la serie 4 agrupada por las clases del INEGI la reestratificábamos por precipitación, pues entonces la incertidumbre de la variabilidad de los datos se nos iba al orden del 35%. Entonces, lo que nos estaba diciendo es de que este esquema de estratificación es el que nos está creando los grupos más homogéneos en términos de carbono a nivel de variabilidad. Claro, este enfoque es solamente como un análisis exploratorio de las estratificaciones. Esto ya nos da una idea de cómo se comportan los contenidos y la variabilidad. Existe otro segundo paso en el que, bueno, necesitamos también revisar cómo se va a comportar el carbono en términos de la dinámica, en términos de los cambios. De una más, buscar un enfoque de estratificación como el que mostró Andy, pensando en buscar ya, pues, minimizar la varianza para la cuestión de los estimadores. Entonces, bueno, de mi parte sería todo y pues muchas gracias. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.